Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a este webinar que hacemos en equipo, ofrecemos en alianza, Hagámoslo Bien y el Centro de Competitividad de Monterrey. El tema de liderazgo ético es un tema que ha estado presente a lo largo de realmente el desarrollo económico de los países. Ha sido un tema que ha sufrido altas y bajas. Antes de presentarles a quienes conducirán la sesión, les quiero compartir algo de la experiencia personal mía. Yo soy Enrique Espino Barros, a cargo del Centro de Competitividad de Monterrey, y en mi trayectoria empresarial, estos dos temas combinados, el liderazgo y la parte ética, les quiero decir que los he encontrado que son torales, son parte de la columna vertebral de toda empresa, de toda organización. Y les invito a que en esta sesión, además de aprender la aplicación, beneficios y la necesidad que existe de hacerlo realidad en sus organizaciones, los lleven también al ámbito de sus familias. No sé si tengan hijos, nietos o no están casados aún, etcétera, pero sí son temas muy relevantes para la formación de sus hijos y de sus nietos, a quienes ya estamos en otras etapas de la vida, en donde tenemos que convertirnos en coaches de coaches. Te tienes que convertir en el mentor de tu hijo para que él a su vez haga su labor. Entonces, de lo que yo he aprendido en mi trayectoria sobre este tema es, empezando porque el liderazgo es un proceso de influencia. Consiste en trabajar, en este caso en el ámbito de la empresa, trabajar con sus colaboradores para que ellos logren sus objetivos personales y además de los de la empresa. Son los 12, no uno o el otro, los dos. Eso es bien importante. Ahora, en el ámbito de la familia, es trabajar, ahora sí, en equipo con la pareja, ¿verdad? Para la formación de los hijos, para guiarlos, para ayudarlos a desarrollar actitudes que luego se conviertan en conductas, en comportamientos, y que esos comportamientos eventualmente se vuelvan hábitos. Ya sería mucho pedir, pero quizás algunas veces se pueda llegar hasta convertirlos en virtudes. Yo me quedo en los hábitos. Ahí le quiero dejar. Y también algo que he aprendido en mi trayectoria es que la verdadera prueba de liderazgo de todos ustedes, todos los que estamos aquí conectados, incluidos nosotros, la verdadera prueba de nuestra efectividad como líderes es ver el comportamiento de sus colaboradores cuando ustedes no estén presentes. Es el comportamiento de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, cuando el abuelo, el papá no esté presente. Ese momento es el momento de la verdad para quienes formamos personas, y la parte ética es lo que aglutina, es lo que ayuda a que una organización, y le estoy hablando no de cátedra, estoy hablando de lo que me ha tocado vivir, es lo que hace que una organización permanezca o no permanezca en el tiempo. Entonces, este tema es de la más alta importancia para toda organización y que todo líder debe dominar, no es delegable. Lo tienes que aprender, lo tienes que practicar y te tienes que convertir en el ejemplo de lo que quieres que sea tu organización. Eso es lo que le puedo decir de entrada. Está bien interesante lo que... Aquí viene una siguiente slide. ¿Me pasas, por favor, antes de pasarle los micrófonos al equipo de Hagámoslo Bien? Ellos mismos se van a presentar. Aquí tienen algunas recomendaciones iniciales. Ustedes las pueden leer. Yo lo que les invito, como esto queremos hacerlo muy interactivo y de hecho va a haber momentos de interacción, les invito a que anoten todas sus preguntas, comentarios, puntos de vista. Por ahí tenemos un chat. Pónganlos ahí, por favor. No se esperen a que pase la sesión. Se van a acumular muchísimas observaciones, puntos de vista, y es de nuestro interés atenderlos oportunamente y llegado un momento, pues plantearlos y ver qué tantos de ellos podemos nosotros responder. Entonces, dicho lo anterior, los dejo en manos de quién va a empezar con la conducción. Bueno, presento a Mariana Perales, la directora de Hagámoslo Bien, a Citlali Sánchez, la coordinadora de investigación y capacitación, y a Evelyn Garrido, coordinadora de comunicación y servicios empresariales. Ahí las tienen.
felicidades a todas. Gracias por anticipado en esta colaboración. Estamos festejando el 7º aniversario, entonces este es un día muy importante para todos nosotros. Adelante, por favor. Así es, pues muchas gracias Enrique y muchas gracias al centro que nos ha abierto las puertas virtuales ahora para poder hacer esta colaboración. Como decía Enrique, bueno, nosotros representamos a una asociación civil que se llama Hagámoslo Bien. Somos una asociación sin fines de lucro, que también lo comentaba, estamos pues de manteles largos porque estamos celebrando nuestro 7º aniversario este año con pues diversas pláticas, diversos webinars, encuentros, con diferentes sectores, en este momento obviamente con el sector empresarial, tratando de llevar este tema de legalidad, de ética, a estos diferentes escenarios, ¿verdad? Para realmente poderlo implementar y realmente que nos haga sentido el hablar de ética y el hablar de integridad en donde quiera que estés. Entonces, pues bueno, justamente para comentarles que además de la cultura de la legalidad, ya de forma más específica, en Hagámoslo Bien trabajamos un programa que se llama Bien en tu empresa. Nada más se los cuento rápido como para contextualizar por qué estamos hablando nosotros de esto. Realmente lo que nos mueve en Bien en tu empresa es la idea de que, como lo ven en pantalla, la integridad es una ventaja competitiva. Estamos convencidos que la integridad nos diferencia, ¿verdad?, de otros organismos, de otras instituciones, etcétera, y que realmente es un tema que, si bien, como decía por ahí Enrique, es un tema pues de valor, incluso de la familia, etcétera, también es un tema de negocio. Eso es también lo que queremos pues poner, digamos, en la mesa de la discusión, también ver ustedes qué piensan. Entonces, a través de este programa de Bien en tu empresa, pues tenemos la misión de apoyarlos a todos ustedes a que realmente la integridad sea algo que se viva en las organizaciones, que trascienda el código de ética, que trascienda la política, que trascienda el sistema de denuncias tal vez, y que realmente eso sea el apoyo de una cultura de integridad fortalecida. Entonces, pues nada más para darles este mini contexto de por qué andamos nosotros, Hagámoslo Bien, hablando de este tema. Y bien, pues les damos ahora sí la bienvenida al contenido de nuestro webinar de liderazgo ético, y vamos a estar viendo por ahí algunos puntos, algunas ideas. Yo estoy segura que ustedes han participado en otros cursos de liderazgo, en pláticas de liderazgo, incluso a lo mejor leído libros, etcétera. Sin embargo, aquí, como decía también Enrique, son dos cosas. Hablar de que sí conceptualizar al líder en la organización, pero también como persona, ¿sí? Y aquí la idea será, pues, discutir un poco cuáles son como algunos puntos que como líderes debemos de tomar en cuenta para fortalecer nuestra ética, qué podemos hacer con los equipos de trabajo y cómo lo hacemos ya para promover una cultura ética ahora a nivel organizacional. Vamos a estar trabajando estos 3 niveles. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con este primer nivel, y como decía también por ahí Enrique, pues abierto el chat para que cualquier comentario, cualquier duda, algo que por ahí se les ocurra, estamos aquí súper pendientes del chat. Entonces, solamente también para poner de base, aquí partimos que cuando hablamos de liderazgo, pues no hablamos solamente como de un jefe de área o un gerente, etcétera. Estamos hablando que cualquier persona, sin importar la posición, el perfil, la personalidad, puede realmente ser un líder ético. También queremos en estos 40 minutos, 50 minutos, hablar con un enfoque muy realista, ¿sí? Es decir, tratar de aterrizar lo más posible a la realidad de las empresas, ¿verdad?, en el día a día, y obviamente solamente como un recordatorio que siempre que hablemos de líder, nos estamos obviamente refiriendo a este líder ético, es el enfoque que le estamos dando a esta parte. Y bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Eve, que nos va a facilitar la conversación en el siguiente punto. Excelente, Mariana, muy bien. Pues vamos a iniciar este webinar con una pregunta. Estamos hablando del líder y de un líder ético, pero quisiera que ustedes también se imaginaran
pensaran en todos los jefes que han tenido desde que empezaron a trabajar hace 10, 20, 30 años. ¿Cuál ha sido el mejor jefe que hayan tenido? Pónganse a pensar. El que ustedes dirían, de pronto es el que tienen ahora o no, pero el que ustedes dirían, ay, me encantaría volver a trabajar con ese jefe, o si yo alguna vez contrato a alguien, yo lo contrataría a él o a ella, porque tiene ciertas características, ¿no? Que lo hacen el mejor jefe que hayan tenido. ¿Qué características tiene esa persona? Pongámonos a pensar, es una persona, cómo es su carácter, por ejemplo, cómo se comunicaba, etcétera. Y para eso les vamos a pedir que empecemos a interactuar. Como les decía Enrique, pues nuestro estilo de metodológico de hacer estos webinars es que podamos estar interactuando continuamente y de esa manera podamos también pues estar muy alineados a lo que ustedes están pensando y cómo ustedes también están pensando este tema. Entonces, en la parte de arriba de su pantalla de Zoom, tienen en la parte de menú ver opciones, anotar o annotate y texto. Esa función les va a permitir escribir un texto en la pantalla. Mi compañera Citlali en la parte del chat, en la ventana del chat, también les está poniendo las instrucciones ahí. Excelente, muy bien. Entonces tenemos por aquí una persona nos dice, predica con el ejemplo. Es inspirador y predica con el ejemplo, ¿no? Qué importante ese tema de la congruencia, de no solamente decir, sino hacer las cosas de forma congruente, es empático, es paciente a la hora de seguramente de evaluar o de también de dar retroalimentación o de enseñar. Veamos que ya estamos perfilando, ya le estamos poniendo como atributos a ese jefe, como esa idea aspiracional de ese mejor jefe que hemos tenido. ¿Y se imaginan que tenga todos estos elementos y que no sea ético? No, ¿cierto? Es algo como que va en la esencia de esas dos cosas. Un poco lo que decía Enrique al principio, ambas cosas tienen que estar unidas, digamos, si somos un buen jefe, pero la ética no es la base de la manera como trabajamos, como inspiramos a nuestro equipo, etcétera, pues se cae, ¿no? Fíjense que tenemos otras participaciones interesantes. Un liderazgo humanista, nos señalan aquí. Claro que sí, basado en la persona, basado en el derecho en el ser humano, ¿no? Más que en las metas, en la productividad, más basado en las personas. También tenemos respetuoso, inspirador, exactamente. Y la base de todo eso, digamos que si una persona tuviera todos estos elementos y no tuviera la ética, pues se cae, ¿no? La ética es como lo que le da ese piso, sabe escuchar, etcétera. Muy bien. Todos estos elementos tengámoslos en mente porque vamos a ir construyendo esa idea de ese líder ético, ¿no? Y cómo se va desarrollando, cómo actúa, cómo toma decisiones, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, ahí tenemos varias participaciones. Y lo que cómo vamos a construir ese mundo del líder o esa idea del líder es en 3 dimensiones. Normalmente vemos el líder en términos solo de su equipo o de su empresa, pero, y un poco en esta misma línea del liderazgo humanista que nos mencionaba una persona, vamos a partir del líder con respecto a sí mismo, como persona, porque digamos que decimos líder y parece que nos estamos imaginando como que otra especie, ¿no? Pero pues desde la persona y desde la realidad de la persona. Por otro lado, desde su equipo, en su gestión de otras personas y finalmente en la empresa en la que está. Seguramente algunos de ustedes, pues no sé si son emprendedores, son dueños de empresa o están en el área de recursos humanos o están en una empresa grande o pequeña, pero pues todos sabemos que vivimos en una estructura que debemos mantener y a la cual debemos responder, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Y por qué tenemos esas dimensiones así? También porque hay diferentes niveles de control. Mientras que yo, como ven aquí debajo de los iconos, cuando se trata de mí mismo, tengo un control casi que total, digamos que un control mucho mayor sobre cómo tomo decisiones, cómo reacciono frente a las situaciones, etcétera. Pues conforme me voy al equipo y a la empresa, pues el control va a ser menor. La situación es más compleja de manejar, ¿no? Para el líder. Y ya vamos a ver entonces a qué se enfrenta el líder en cada uno de estos elementos, basándonos en este elemento del control. Entonces veamos la primera dimensión, el líder con respecto a sí mismo, donde tenemos un nivel de control alto. Y hay algo bastante importante ahí, y es algo que suena muy obvio, pero que dentro de la literatura del liderazgo es bastante importante, es que no podemos liderar a los demás, liderar un equipo, liderar una empresa, sin primero liderarnos a nosotros mismos.
Y ese liderarse a sí mismo parte de un principio que seguramente ustedes ya, de lo cual han leído en otros, digamos, o han visto, que es el tema de la inteligencia emocional, que no es más que manejar de manera inteligente mis emociones. Todos tenemos emociones y de la misma manera como tenemos que manejar en el negocio, tenemos que manejar el entorno, tenemos que manejar el cliente, tenemos que manejar la operación, etcétera, pues internamente de nosotros, pues también tenemos que manejar todo lo que está sucediendo en términos emocionales. Y muchas veces, pues esta parte como de las emociones y de lo que sucede también en nuestra mente, la dejamos un poco de lado en el ámbito laboral, pero es muy importante y es casi fundamental para que finalmente pues un negocio, una empresa logre su objetivo. Y en el caso del líder, el líder es muy difícil que tome buenas decisiones, que inspire confianza, que sea empático, muchos de los elementos que veíamos antes, si no tiene un manejo inteligente de sus emociones. Entonces es algo bastante importante. Pero antes de seguir como que poniéndole requerimientos al líder, ¿no? Que es muchas veces lo que hacemos, hay algo que queremos también dejar sobre la mesa que creemos que es importante y es muchas veces tenemos expectativas irreales con respecto a cómo debería ser un líder. Por eso les decía, pareciera como que parece como otra especie, como un superhéroe, etcétera. Y de hecho, pues este fenómeno está documentado. Y les pusimos esta pequeña cita textual, que quisimos ponerla textual para mostrarles la gran cantidad de elementos o requerimientos que le hacemos a nuestros líderes. Entonces dice el autor, le exigimos mucho a nuestros líderes. Se piensa que sobre todo los altos ejecutivos, pero digamos que incluso hasta en la familia, ¿no? En la labor de liderazgo de la familia o en cualquier, digamos, rol de liderazgo, les exigimos mucho porque creemos que deberían tener la capacidad intelectual para hacer sentido a asuntos complejos. Entonces, imagínense. Primero es la capacidad intelectual superior. Por otro lado, el poder de imaginar una visión del futuro, ¿no? Porque pues el líder no está solamente como en la labor del día a día, sino que está pensando en el impacto en el mediano y el largo plazo basado en un futuro, pero esa visión también le tiene que generar entusiasmo a las personas, ¿no? Tiene que ser una visión que sea dinámica, que se conecte emocionalmente con las personas. También la capacidad operativa para traducir estrategias y planes concretos a acciones, pues como a realidad. Y finalmente, las habilidades interpersonales para generar ese compromiso, especialmente en una situación en la que a lo mejor si el líder se equivoca, si alguno de ustedes, por ejemplo, es dueño de una empresa, etcétera, pues tienen la presión de que si me equivoco, pues también eso le puede costar el trabajo pues a mí mismo y a mi equipo, ¿no? Entonces, imagínense todas estas presiones y la reflexión que precisamente hace el autor es que no existe una persona en el mundo, que pueda estar a la altura de estos requerimientos. Digamos que, ¿y eso qué nos lleva? Pues primero, pues a ver este tema de liderazgo de una manera pues más realista, ¿no? Y también a verlo en términos de que todos somos líderes en construcción. Y es más bien que nosotros definamos nuestro estilo de liderazgo y qué tipo de líderes queremos ser y saber que vamos a estar en construcción, pero que checarle a todos los requerimientos que normalmente tiene un líder, y seguramente ustedes lo han visto si han hecho cursos de liderazgo o entrenamiento de liderazgo, pues son irreales, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio estilo y lo vamos construyendo, digamos, en el tiempo. Y algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta en la dimensión personal del liderazgo es cómo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, ahí le voy a pedir porfa a Mariel que nos ayude con la primera encuesta que tenemos programada y vamos a hacerles una encuesta que se refiere a cómo me veo yo o en qué situaciones de estas que les vamos a poner en la encuesta he vivido yo en algún momento de mi vida profesional o mi vida laboral. Ahí sí nos pueden ayudar. Muy bien, excelente, ya la tenemos en pantalla. Entonces dice, en momentos de mi carrera yo he pensado que muchos de mis logros han sido cuestión de suerte. Eso es. Ustedes, si a lo mejor no han sentido ninguna de estas, pues no respondan. Pero si en algún momento han vivido alguna de estas situaciones, por favor, coméntenos. Todas las participaciones que vamos a tener van a ser anónimas, entonces solamente vemos nosotros ahí los porcentajes. Entonces vemos, muy bien, tenemos la tercera opción que dice, me he preocupado porque los otros piensen
que no soy tan bueno como parezco ser. Está interesante eso, ¿no? Y hasta 13 personas piensan, digamos, que han sentido ese tipo de emoción, o en un segundo nivel tenemos también, me ha costado aceptar un cumplido sobre mi trabajo o sobre mis logros, ¿no? Pues muy interesante. Ahí sigamos votando. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con liderazgo? ¿No? Y resulta que tiene que ver mucho, porque digamos como esta dificultad que a lo mejor podemos tener para reconocer y ser conscientes de nuestros propios logros y de nuestra propia potencialidad, se llama síndrome del impostor. Está ampliamente documentado también, y resulta que más del 70% de profesionistas, digamos, esta encuesta es de Estados Unidos, pero más del 70% lo han experimentado en algún momento de su carrera. Entonces no se sientan extraños si dicen como, oye, sí, la verdad, sí he sentido eso. Vemos, mira, los resultados, vemos que pues muchos de nosotros nos inclinamos por eso. Me he preocupado porque los otros piensen que no soy tan bueno como parezco ser, y pues es algo que sentimos pues muchas personas, ¿no? O muchas personas que estamos también en procesos de crecimiento, en procesos de liderazgo, etcétera. Y ese síndrome del impostor se define exactamente como eso, como ese fenómeno psicológico en el que es difícil para nosotros internalizar o digamos como reconocer nuestros propios logros. Y en nuestra mente y la forma como también abordamos como el trabajo es a lo mejor desde esa inseguridad de, pues, ¿qué pasa si los otros se dan cuenta que no soy tan bueno como parezco ser? Que yo digo que sé de eso, pero en realidad no sé tanto. Y ese fenómeno psicológico tiene un impacto también en la forma como abordamos el liderazgo. ¿Por qué? Vamos a verlo con un ejemplo. Este es el ejemplo de Erika. Erika es una líder muy preparada. Imagínense, seguramente Erika pues tiene su licenciatura, tiene un posgrado, está todo el tiempo informándose, tiene mucha experiencia, lleva mucho tiempo trabajando en la empresa, tiene todas las credenciales, pero ella a veces lo duda. Entonces, en momentos frente a un reto complicado, por ejemplo, o en estos momentos incluso que estamos en situaciones complicadas para ciertas empresas, etcétera, ella está pensando, ¿será que sí soy suficientemente buena? ¿Será que qué pasará si a lo mejor se dan cuenta mi jefe o mi director o mi equipo que yo no soy tan buena como parezco ser? Y eso está ahí, ella no tiene ninguna evidencia de eso, sino que pues está ahí como en su mente, y eso lleva a ciertas emociones o ciertas sensaciones que no hacen placentero su trabajo, porque su trabajo está, digamos, como relacionado con temas como ansiedad, como preocupación, como a lo mejor oscilar entre trabajar en exceso o poner al equipo a trabajar en exceso, eso versus a lo mejor procrastinar, porque al final va a ser como tema de suerte, entonces lo dejo para el final. Eso genera estos elementos, digamos, como en Erika, lo cual no lo hace sentir por bien, porque imagínense pues uno trabajar y enfrentar esos retos del liderazgo todo el tiempo pensando en si no soy tan bueno como parezco ser o etcétera, pues hace que no sea el mejor estado mental, ¿no? También para abordar el trabajo y los retos del liderazgo. Y resulta que uno dice, bueno, si eso solamente afecta a Erika, pues que Erika se haga pues una terapia y trate de cambiar como esa visión y de convencerse de lo buena que es, ¿no? Pero eso tiene un impacto en su equipo. Entonces el equipo también empieza como a generar esta narrativa de, ¿será que en realidad sí somos buenos? ¿Qué tal que los otros se dieran cuenta que no somos tan buenos? La competencia, otra área de la empresa, etcétera. Y sin ninguna evidencia, también eso como que esa misma visión de sí misma se transmite al equipo. Y tiene también unas evidencias ya visibles en términos de clima, por ejemplo, como baja confianza, o sea, una tendencia a confiar poco en sí mismo y en los demás, baja autonomía también, por ejemplo, es decir, que en momentos de una toma de decisión el equipo no se siente muy autónomo para tomarla y a lo mejor buscan la aprobación del líder siempre, o también una cultura un poco de la burla o el de no reconocer, digamos, la perspectiva de los demás, etcétera. Entonces vemos como algo que empieza, digamos, en la visión individual sí, pues en la dimensión individual,
tiene un impacto directo sobre cómo se siente mi equipo, sobre cómo trabaja mi equipo, etc. Entonces, eso nos lleva a una primera conclusión, a una primera, digamos, como que idea fuerte que queremos dejarles, y es asegurarnos que, por un lado, los temas relacionados con la persona y con el bienestar de la persona y cómo la persona se ve a sí mismo sean, digamos, visibilizados y priorizados dentro de mi equipo. Pero por otro lado, también partir de que el respeto y la confianza que yo tengo con respecto a mis propios logros, con respecto a mi propia potencialidad, va a tener también un impacto en cómo mi equipo se siente capaz de enfrentar los retos que vengan, ¿no? Entonces, la persona es súper clave y tenemos que pensar en cómo, o sea, qué tipo de líderes queremos ser y qué estamos trayendo también nosotros, o qué habilidades tenemos, qué atributos tenemos, creernos que tenemos los atributos, reconocerlos y con base en eso también ir desarrollándonos como líderes. Entonces, esa es la primera dimensión. Vamos con la segunda dimensión, que tiene que ver con lo más complicado. Bueno, ya cómo manejamos a las personas, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Mariana, que va a desarrollar este segundo módulo. Adelante, Mariana. Listo, muchas gracias, Evelyn. Gracias por esta pues primera fase de esta reflexión. Y como dices, pues acá viene ya lo más complicado porque está fuera de nuestro control total, que es el tema de nuestro equipo. Entonces, en esta parte de cómo manejamos al equipo, o más bien algunas de las situaciones que son como más riesgosas, queremos poner sobre la mesa algunas situaciones muy concretas que desde Hagámoslo Bien hemos visto que son las más recurrentes en las organizaciones. Es decir, que ya pues yo creo que no lo contamos, ¿verdad? Sino que lo hemos constatado en la realidad y seguramente les va a sonar por ahí. Aquí en el tema del equipo podemos hablar de N técnicas de manejos de equipo, N cosas de cómo podemos tener mejor gestión y demás. Pero aquí lo que queremos hacer es reflexionar sobre dos tensiones en las que siempre el líder, digamos, está como tratando de buscar ese equilibrio. Por una parte, el tratar a todos por igual en un equipo o tratarlos a cada uno diferente. Siempre estamos como, híjole, ¿para dónde me tengo que inclinar? En todas las situaciones tendré que hacer lo mismo, no, etcétera. Y la siguiente tensión es la parte de qué tanto yo digo, yo confío en mi equipo, que pues por algo también son mi equipo y por algo yo lo estoy liderando, o bien no, mi papel como líder más bien es vigilar y controlar todo lo que haga ese equipo. Entonces, si se fijan, todos los días, aunque no lo hagamos consciente, estamos tratando de hacer un equilibrio entre estos dos. Ahora, por ejemplo, si nos enfocamos a la parte 1 y nos vamos como al extremo de tratar a todos por igual, pudiese darse el caso de que el equipo pueda percibir que no es reconocido de una forma correcta. Es decir, oye, pues si yo me esfuerzo más, si yo le pongo el valor agregado, etcétera, como quiera me tratan igual, ¿no? Estamos generalizando, obviamente. Y por otro lado, si me voy al otro extremo, la otra cara de la moneda, es, pues si yo empiezo a tratar a cada persona diferente, el equipo puede percibir que estoy cayendo en un trato injusto o incluso en un tema de favoritismo, que esto es súper común en lo que vemos en las organizaciones. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hemos visto también para tratar de contrarrestar el favoritismo? Lo primero, pues, es comprenderlo, ¿verdad? Hay que comprender este punto y justo para esto vamos a poner una pequeña encuesta, ¿verdad? A ver, pues, la vamos a poner para que nos digan ustedes cuál ha sido su experiencia en este tema. Si han experimentado el favoritismo de forma directa, si han caído en el favoritismo en alguna ocasión, si lo han experimentado, perdón, si no, lo han visto pero no lo han experimentado y o de plano nunca lo han visto, nunca lo han atestiguado. Esta parte de si has caído en el favoritismo en alguna ocasión, pues no quiere decir que tú obviamente digas, yo voy a caer en esto, pues obviamente nadie quiere y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Vamos a dar unos segundititos más, nada más por ahí que nos apoyen y ver
pues cómo está el termómetro acá de este grupo y si se parece a las estadísticas que vamos a ver ahorita o no se parece. Vamos a ver. Entonces, fíjense aquí lo que estamos viendo. Les voy a enseñar los resultados. Fíjense que la mayoría de nosotros, casi la mitad, dijo que lo han visto, pero no lo han experimentado directamente. Después un 27% nos dice que lo han experimentado y un 18% que ha caído en alguna ocasión en el favoritismo. Fíjense en la importancia de estos números y vamos a compararlos con estos de acá, ¿verdad? Con estos que estamos viendo en pantalla. Es un estudio que lamentablemente está hecho en Estados Unidos, pero si se fijan, no está tan lejano a lo que acabamos de contestar. Si hacemos la suma de los que sí lo hemos experimentado de forma directa o indirecta, 75% comentó que lo ha presenciado y solamente un 23% mencionó que lo ha practicado. Acá en nuestro grupo salió un 18%, estamos más o menos, estamos por ahí. Entonces, fíjense, aquí la primera reflexión de esto es que no queremos decir que estemos mintiendo, de que no, yo nunca he caído en eso. No, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que caemos en eso. Y aquí, otra vez, no dejamos de enfatizar esto, hay que comprenderlo. También desde la experiencia que hemos tenido en Bien en tu Empresa, hemos visto que en las mediciones que hacemos de cultura de integridad, que de hecho vamos a hablar de eso un poquito más adelante, vemos en todas las mediciones que hay una correlación entre si la persona, el colaborador, percibe un trato equitativo y si considera a la persona que tiene un líder íntegro en la organización. Esas dos variables siempre van juntas. Es realmente lo que nos dice las estadísticas de empresas, ahora sí, mexicanas, aquí ya en nuestro contexto. Entonces, fíjense la importancia de hablar de favoritismo cuando hablamos de líder íntegro, si estamos entonces hablando de que van de la mano. Otro tema que siempre también nos topamos es que en las encuestas de clima organizacional, algunos de ustedes pues estarán un poquito más inmersos en esta temática, muchas de ellas y en algunos casos, en algunas empresas, la mayoría, están relacionadas con situaciones de favoritismo. Y otro punto bien importante, aquí hablando de sistemas de integridad, a lo mejor su organización tiene o a lo mejor está planeando, pensando poner un sistema de denuncias o una línea de denuncias, un buzón de denuncias, lo que sea, ¿verdad? Que es parte de un sistema de integridad. Y a veces las empresas dicen, híjole, lo que pasa es que si pongo un buzón de denuncias me van a empezar a llegar como algunos casos como de soborno y corrupción, etcétera. Pues fíjense que no. También, de acuerdo a la práctica, vemos que la mayor parte de los reportes que llegan a estos sistemas o buzones de denuncia están relacionados con favoritismo o trato injusto. Entonces, yo creo que ahí respondemos, pues, esa relación del favoritismo y el líder ético. Ahí está, ¿no? Está súper, súper vinculada. Ahora, si pasamos por ahí a la siguiente, por favor, si me ayuda, Sebe. Aquí no me voy a detener específicamente como, bueno, en cómo lo detecto, etcétera, porque pues aquí es más bien como hacer la conciencia de eso, pero sí, o sea, podemos dar algunos ejemplos de que siempre uso a la misma persona como un caso de éxito, si fulanito de tal es como la estrellita, que a lo mejor se lo merece, ¿verdad? No decimos que no, pero si siempre empezamos a usar un mismo caso, una misma persona, las demás colaboradores pueden percibir una especie de favoritismo. Si empiezo a excusar de una forma que no es fundamentada, obviamente, a un colaborador por encima de otro, si no doy las mismas oportunidades, etcétera. Entonces, yo creo que cada quien ya podemos hacer como nuestro examen, ¿no?, interno para ver qué tanto estamos cayendo en el favoritismo. Y aquí nada más me gustaría puntualizar que tener empatía con, o tener como más afinidad con un colaborador no quiere decir que caigas en favoritismo. Puedes, a lo mejor les van al mismo equipo de fútbol y te cae mejor, eso es humano, ¿no? Sin embargo, cuando eso obviamente ya empieza a impactar las decisiones en la empresa, pues ahí sí, obviamente hay que ponerle un ojo. Entonces, ¿cómo evitarlo? O, además de todo este conocimiento que acabamos de realmente de analizar, aquí una de las bases que les queremos dejar es que esta medición de cultura realmente la consideren como algo importante, realmente que la consideren como algo realmente protagonista, no nada más en tema de favoritismo, sino en todo el tema de integridad. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí a veces, a lo mejor
digamos, dependiendo de la organización, a veces nos dicen, hijo, lo que pasa es que poner una encuesta, o preguntar, hacer entrevistas es complicado o tiene mucho, te toma mucho tiempo, etcétera. No, realmente, en serio, hay mecanismos muy básicos, pero que nos dan información, muy fáciles de hacer, que nos dan información para medir cómo estamos en ese punto en particular, y obviamente todo con un enfoque a riesgos, ver cuáles áreas, cuáles procesos tenemos como más riesgo de favoritismo. Muy bien. Y el siguiente punto, la siguiente tensión que les decíamos, ahora es el tema de la confianza, de si confío demasiado o vigilo y controlo de una forma como exagerada, ¿verdad? En donde en una parte el equipo puede sentirse desorientado y por el otro excesivamente controlado con una camisa de fuerza, pues que no podemos innovar, que no podemos proponer, ¿verdad? Entonces, para ver esto, vamos a ponerles un pequeño videito, ¿verdad? Bien poquito, pero ahorita vamos a comentar a ver si les resulta conocido. Adelante, por favor. Un momento, listo. Yeah, come in. Eric, how's it going? Hey, boss, how you doing? I'm doing pretty good. You working on that project I gave you the other day? Yeah, I'm just starting to work on the spreadsheets a little bit. Why are you starting with the spreadsheets? I just think that's where I should probably start. I mean, no. What you want to do is you want to start doing the research first. But I think the spreadsheets, I mean, that's the way I did it in my last position. I think that's the way it should be. Well, you know, because I'm the boss, I think that we should probably kind of start with the research first and then do the spreadsheets. Okay. And I was thinking, as far as the research, you probably want to use Bloomberg to get the numbers. I usually use finance at Yahoo. Well, finance? Right. Well, I think Bloomberg's a little bit better, so I just prefer if you did. Oh, hold on a second. Let me just tab over. Wait, why is this format all set? Are you using New Times Roman? Use Bueno, perfecto. Pues ahí como lo estábamos viendo, digo, esto está como un poquito dramatizado, pero la pregunta es, ¿les parece conocida esta situación? O a lo mejor sin querer, ustedes alguna vez han pues estado en esta posición, pues que hasta el tipo de letra y hasta casi el margen y demás de lo que estaba haciendo la persona. Y obviamente pues aquí uno como líder a veces dice, no, es que el reporte tiene que ser así, el proceso es tal cual, etcétera. Pero hay algunas cosas que estoy segura que podemos como ahí dejar ir, ¿no? En ese sentido, y no nada más por nosotros, sino para el bien y la confianza del equipo. Eso es lo más importante. En este sentido, fíjense en este número tan revelador de nuestra cultura. Esta encuesta la realizamos nosotros en Hagámoslo Bien directamente. Es un sondeo realmente en donde el 43% de las personas nos decían que si no vigilo al equipo, es probable que no haga nada. Y el 21% nos decía que en mi equipo se habla abiertamente de aciertos y desaciertos. Bueno, ahí un poquito es bajo, ¿no? Ese porcentaje. Pero fíjense en el de arriba, hablando de, oye, ¿qué nos está diciendo eso de la cultura del líder? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando eso? Que si no los vigilas, no hacen nada. Pues ahí habría que ver si es algo de la percepción del líder o es un problema de equipo, pero es un porcentaje pues bien alto y a lo mejor sí se van a hacer las cosas, por eso está justamente esa tensión de la que hablábamos, de irnos a un lado o al otro. Entonces, para continuar, ¿qué podemos hacer en esta cuestión de la confianza y de la apertura con los equipos? Pues algo bien concreto que les queremos dejar, después les podemos poner aquí el link por el chat. Tenemos esta mini encuesta, es un test que es abierto a todos ustedes, que nos permite revisar un poquito cómo están como tus percepciones de control, etcétera, contigo y con tu equipo, ¿verdad? Entonces, ahí en ese instrumento les va pues arrojar un resultado que incluso hasta se lo pueden mandar a la gente de sus equipos también a ver qué les sale a ellos. Ahí Citlali nos hizo el favor de ponernos la liga y pues es abierto, úsenlo y hasta pudiera servir como un pretexto para hablar de esto. O sea, a ver, ¿qué te salió? ¿Qué viste? Y así podemos empezar a hablar de estos temas de forma más abierta. Entonces ahí se los dejamos para su uso.
Y pues bueno, justamente lo que decíamos, pues a veces hay temas tabús, incluso a veces la ética o alguna falta a la ética, incluso en algunas organizaciones son temas tabús. Entonces aquí, pues justamente lo que les decíamos, esta encuesta les puede ayudar para empezar a hablar de esos temas y obviamente lo que ya dijimos, hacer una valoración propia de si yo estoy ocasionando cuellos de botella, si yo estoy realmente a lo mejor controlando procesos que no son necesarios que controle. Yo estoy segura que todos podemos pensar en nuestros procesos y a lo mejor hay un subproceso, una tarea, etcétera, en donde podemos demostrarle al equipo que tenemos confianza en ellos y lo podemos dejar ir, ¿no? Entonces, como ven en estas dos tensiones de favoritismo y confianza, pues el mensaje, digamos, que lo engloba, es que siempre tenemos, pues, este balance, siempre estamos tratando de buscar este balance y como decía Eve en un inicio, pues queremos que el líder sea inteligente emocionalmente, pero también con credenciales académicas, pero que sepa planear, etcétera. Pues sí, es un reto estar pensando en estos puntos, pero lo que les queremos transmitir es que hay formas muy concretas, hay formas muy específicas que puedan ayudar para esto, ¿verdad? Para que no estemos siempre en esa disyuntiva de qué hacer. Y para esto vamos como a la parte también, pues que se aleja más de nuestro control para ir terminando, que es el líder con respecto a su empresa. Y nos va a ayudar mi compañera Citlali Sánchez a facilitar esta parte. Muchas gracias, Mariana. Y pues bueno, gracias también a todos por estar participando. Vamos con esta última parte. Ya revisamos lo que nos platicaba Evelyn respecto a la importancia de trabajar desde ti mismo cuáles son precisamente esos puntos, áreas de oportunidad o también esas fortalezas que tenemos y cómo podemos hacer para que convivan ambas, ¿no? Cómo desde tu liderazgo necesitas trabajar con el desarrollo de estos puntos que nos mencionaba Evelyn en un inicio. Y cómo estos entonces nos permiten hacer este trabajo de interacción con nuestros compañeros, con nuestros pares, ¿no? No nada más con mis colaboradores, sino también con el resto de los líderes con los que convivo y con también incluso con proveedores, ¿no? Con clientes, con otros grupos de interés con los que comparto. Y esto que mencionaba Mariana respecto a la importancia de empezar a trabajar desde esta cultura de integridad, ¿no? Ser ese punto de partida de esta cultura de integridad dentro de mi organización. Entonces tenemos esta relación mía como líder respecto a mi empresa. Finalmente, también hay un aspecto ahí de donde quizás no tengo tanto control porque hay otras áreas que también tienen cierto liderazgo o quizás respondo ante otros líderes y es importante también saber cómo puedo empezar a relacionarme o cómo puedo más bien mejorar esta relación. Vamos a platicar un poco también sobre estos puntos de los sistemas de integridad y de la importancia de algunas herramientas que también podemos implementar para poder mejorar estos temas. Entonces, bueno, para esto le voy a pedir por ahí a Mariel que nos apoye, por favor, con la encuesta. Les repito, también les hemos estado ahí poniendo en el chat. Pueden platicarnos también su experiencia mediante el chat. Recuerden que la participación es anónima y a nosotros nos interesa mucho toda su participación, porque también con lo que ustedes nos comparten vamos también generando esta información respecto a lo que pasa entre los líderes en México, ¿verdad? En los líderes a nivel local. Entonces la pregunta aquí es, en tu experiencia laboral, no ahorita, a lo mejor en algún momento de tu experiencia laboral, te han pedido hacer algo que no está alineado a tus valores. ¿Algún jefe en alguna ocasión te ha pedido hacer algo relacionado? Esperamos ahí unos segunditos más para que nos apoyen con sus experiencias, con su respuesta. Tenemos por ahí como respuesta sí, pues sí me ha tocado a lo mejor en algún punto que alguien me ha pedido hacer algo que no va de acuerdo a mis valores o a los valores corporativos también, ¿verdad? A los valores de la empresa. O no, pero yo he presenciado cuando a alguien se le ha pedido hacer algo que va en contra de los valores corporativos o incluso algo que raya quizás ya en aspectos de ilegalidad, ¿no? Tal vez. O no, y no lo he presenciado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por ahí los que nos están apoyando a participar. Los invitamos para que
para que se animen por ahí a contestar o nos platiquen también desde el chat alguna de sus experiencias. Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados que tenemos por ahí? Si nos apoyan por ahí con las respuestas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, que en el grupo, los que estamos aquí, fíjese, está como muy balanceado, ¿verdad? Pero por un poquito más amplio las respuestas positivas, ¿no? La respuesta en el sentido más bien de que sí me han pedido hacer este tipo de acciones y a lo mejor no me lo han pedido, pero lo he presenciado. Ya si juntamos ahí esos dos porcentajes, pues sale un porcentaje bastante alto. Son realmente una tercera parte, ¿no? Los que nos dicen por ahí que no lo han presenciado y no se los han pedido. Muy bien. Entonces, bueno, nuevamente, haciendo como este match con lo que encontramos en algunos resultados de encuestas en Estados Unidos. Esta es, por ejemplo, una encuesta más reciente, esta es del 2018, que se aplicó precisamente a líderes como ustedes que han estado enfrentando este tipo de dilemas éticos. Pues las respuestas son, pues un 63% nos comparten que pues sí, en alguna ocasión les han pedido hacer algo contrario a su ética o a sus valores personales. Un 43%, un poquito más, nos han pedido por ahí, les han pedido por ahí hacer algo que va en contra de los valores corporativos. O sea, ya no estamos hablando nada más de los aspectos personales, sino que rebasa también los valores de la organización. Y fíjense, a este 9% de líderes a los que les han pedido hacer alguna cuestión, ni siquiera dentro del término de la ética o de los valores, sino que ha trascendido al aspecto de lo que está fuera de la ley, ¿no? O del incumplimiento. Entonces, bueno, nos están compartiendo por acá algunas experiencias respecto a esta parte. Y bueno, es importante, ahorita platicamos precisamente de estas experiencias, porque bueno, es muy importante que de pronto pensamos que a lo mejor somos los únicos, ¿no? Pensamos que somos los únicos a los que nos ha tocado vivir esa parte, o dado que es uno de estos temas tabú que mencionaba Mariana hace unos momentos, de pronto no es algo que platiquemos o no es algo que trabajemos tanto, ¿no? Sobre todo cuando estás en esta posición de liderazgo en donde dices, bueno, se supone que yo tengo que hacerme cargo, ¿no? Yo tengo que responder y que saber qué hacer. El asunto es ese, que es importante plantear estos temas y trabajarlos, porque bueno, a todos nos ha tocado en alguna ocasión presenciar alguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con este tema, avanzando con esta información, les queremos platicar muy rápidamente un caso que a lo mejor se van a sentir por ahí identificados, ya nos están compartiendo por ahí algunos también de sus experiencias, a lo mejor nos vamos a sentir identificados y ahorita van algunas de las recomendaciones de lo que podemos hacer también para ir mitigando también toda esta parte de los roces que hay respecto a este tema de esta falta de control que luego tengo respecto a mi relación con la empresa en estos temas. Entonces, bueno, él es Eric, les cuento, él es un líder regional, él se encarga de la apertura de tiendas en esta organización y tiene un jefe que se llama Ernesto y pues Ernesto tiene pues metas que cumplir, ¿no? Metas muy ambiciosas. Ernesto se encarga de toda la parte de reporte de las metas, de las aperturas, etcétera. Entonces, bueno, Eric le reporta a Ernesto que tiene estas metas en particular y si nos puede apoyar ahí con esa parte. Muy bien, gracias. Pues bueno, le reporta a él que tiene pues estas metas, tiene que llevar a su equipo, tiene que llevar este liderazgo, ¿verdad? Con base en metas, con base en indicadores, como pues a todos nos pasa. Pues el asunto es que, pues obviamente ahorita estamos pasando por situaciones complicadas, ¿verdad? Y quizás ha habido algunas contratiempos para la apertura de algunas tiendas, entonces Ernesto le manda este correo, léanlo a ver qué dice por ahí, este correo en donde dice, pues Eric, necesitamos que se abra la tienda, es urgente, no podemos seguir esperando y necesito que hagas lo que tengas que hacer, ojo, ¿no? Lo que tengas que hacer para poder abrir esta tienda a final de mes. Entonces, imagínense que ustedes son Eric, que reciben este tipo de notificación, que se ven en esta situación, en este dilema ético como los que nos están compartiendo por aquí.
¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con esta situación? Si yo soy el responsable de esta parte y me enfrento también a un par, ¿no? De alguna manera, o a alguien que también ejerce un liderazgo dentro de mi organización, ¿cómo puedo trabajarlo? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las justificaciones que de pronto escuchamos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos encontrar? Pues por supuesto, Eric confronta y dice, oye, pues ¿qué está pasando? Lo que me estás diciendo es que al decir que haga lo que tenga que hacer, me estás diciendo que dé un soborno, que dé una mordida, que haga algo que va no nada más en contra de los valores de la empresa, sino en contra pues, del cumplimiento de la ley, ¿verdad? ¿O qué pasa al respecto? Entonces, bueno, algunas de las justificaciones les decía que encontramos de pronto, que a lo mejor hemos escuchado, que a lo mejor ustedes también han escuchado, que se han topado. Puede ser, por ejemplo, escuchemos, por ejemplo, aquí dice, no, pues es que así se ha hecho siempre, ¿verdad? Tú no vas a venir a inventar una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Así se ha hecho siempre. Mucho ojo, este tipo de discursos, imagínense si ustedes detectan a alguien dentro de su equipo expresándose de esta manera, si ustedes detectan a alguien de sus pares que hable de esta manera, no solo con sus colaboradores, sino también con clientes o con proveedores, pues es este foco, ¿no? Este foco rojo, esta alarma respecto a que entonces tenemos en la organización un clima organizacional, un clima laboral y una forma de hacer las cosas en donde pues la falta de integridad es lo que ha sido la base, ¿cierto? Si entendemos de esa manera el mensaje de Ernesto, pues entonces pues no es nuevo, ¿verdad? Que los sobornos o que la falta de ética es algo que se lleva a cabo con regularidad. Entonces puede ser un foco, una alerta. Y es importante tomar en cuenta también cuando escuchamos esto de parte de nuestros pares o nuestros colaboradores. Una segunda respuesta, una segunda justificación que quizás también hayamos escuchado en algún punto puede ser esta de, bueno, pues es que la empresa no está en buen momento, ¿no? Y si no cumplimos metas, pues van a rodar cabezas. Pues ojo, porque esto es también, pues es un tipo de alguna forma de amenaza, ¿no? Es también un comportamiento poco ético, sobre todo falta de integridad, en donde, pues, estamos hablando nuevamente, de esta cultura que está permeando desde la corrupción en lugar de una cultura sana desde la legalidad o desde el cumplimiento, desde la integridad. Una tercera cuestión podría ser, mira, tú no sabes nada, yo llevo aquí 20 años, yo aquí ya sé cómo se hacen las cosas. Creo que de pronto nos pasa cuando llegamos a lo mejor a alguna organización, si identificamos que hay este tipo de vicios, ¿no? Que hay este tipo de situaciones en donde, le repito, pareciera que de constantemente se generan este tipo de situaciones, igual, es un foco rojo, ¿no? Es una alarma respecto a cuál es el estado de la cultura de integridad de esa organización. Y pues una última cuestión que nos pueden responder, que es, pues dime si no vas a poder, sino para que lo haga alguien más, ¿no? Seguro alguien más puede. Entonces, pues nuevamente, de pronto, este tipo de situaciones son también estos focos rojos que nos ayudan a identificar cuando hay algún problema, ¿no? De fondo desde el trabajo de integridad de nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esta última parte precisamente para decir, bueno, ¿cómo prevengo un poco estas situaciones? ¿Cómo empiezo a trabajar si, como decíamos ahorita, aquí ya no tenemos tanto control de estas situaciones? Pues como lo mencionábamos, esta parte que decía Mariana respecto a la importancia de los sistemas de integridad, los sistemas de denuncia, trabajarlo de manera articulada, el refuerzo constante de las acciones relacionadas con integridad, confianza, con el trabajo de los valores corporativos de manera constante. Hay algunas herramientas que nosotros hemos trabajado y que nos han ayudado, ¿no? Para trabajar desde esta cultura ética. Por ejemplo, decía Mariana hace un ratito, de repente pensamos que las encuestas pueden ser muy costosas, que puede ser muy difícil implementar. Bueno, nuevamente también tenemos por ahí una encuesta que hemos trabajado en donde medimos conocimiento, percepción y disposición al cumplimiento, estas tres cosas. Entonces, bueno, con estos resultados de pronto tenemos un panorama mucho más amplio respecto al estado del arte de nuestra organización, ¿no? Y algún otro tipo de intervenciones más directas. Estas son algunas que hemos hecho
Por ejemplo, el trabajo directamente con campañas donde interviene directamente nuestro colaborador, ¿no? Que el colaborador sea el ejemplo de este trabajo, o bien algunas otras acciones como estas interacciones, esta es como la tiendita honesta que hemos implementado también, que se han implementado en algunas organizaciones en donde pues das esa confianza, ¿verdad? De que el trabajador, de que el colaborador está interactuando de manera íntegra y que hay una confianza dentro de la organización, o bien, por ejemplo, este otro tipo de intervenciones más reflexivas. Esta fue por ahí una intervención que hicimos donde había un espejo y la gente tenía que reflexionar ahí sobre su experiencia respecto a quién es la persona que ven reflejada en cuestiones de integridad. Y pues en este momento, en situaciones de contingencia, pues la parte de la capacitación, que siempre va a ser muy importante, que es esto que ustedes están haciendo, y que esto que, por ejemplo, en Hagámoslo Bien tenemos ya todo este año trabajando de forma muy intensa, que son pues estos webinars relacionados con capacitación en integridad. Este refuerzo constante, ¿no? Nunca es suficiente un solo curso, un solo tema, una sola campaña. Siempre de manera constante estarlo trabajando. Esta es un webinar que tenemos disponible para si alguno está también interesado, pues también estamos ahí a la orden al respecto. Entonces, bueno, pues con esto vamos reforzando precisamente esta última parte, y esto es lo que nos ayuda dentro de la organización, pues a trabajar de mejor manera este tema de cultura ética dentro de nuestra posición de liderazgo, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar esta parte, cedo por ahí la palabra a mi compañera Evelyn. Sí, teníamos, gracias Citla, teníamos, antes de cerrar, recibimos una pregunta sobre el tema del síndrome del impostor. Nos preguntan, ¿cómo evitar que la autoexigencia llegue a ser un síndrome del impostor? ¿Cómo hago que yo, digamos, en mi disciplina, en la visión de la persona que quiero ser, en cómo me quiero capacitar, cómo quiero crecer, y esa dinámica de crecimiento continuo no se convierta luego en que no me siento nunca suficiente y siento como que en ese estado de ansiedad? Yo creería que lo clave ahí en ese aspecto, y pues lo que está documentado también, digamos, como desde el punto de vista de la psicología organizacional y la psicología del liderazgo, es identificar en mi proyecto de vida personal y con las exigencias que yo me pongo a mí mismo, qué sensación o qué emoción me lleva a esa exigencia. Es un tema de ansiedad, es un tema de preocupación. Todos estos temas incluso pues nos pueden llevar a estos fenómenos de burnout o como no sé cómo se dice en español, pero como que de tener este colapso también en el trabajo específico. Entonces, identificar de dónde viene esa autoexigencia. Si esa autoexigencia viene de un sentimiento de que no soy bueno para el trabajo o de cierta inseguridad, ¿no? O de cierta comparación con los demás, y eso me genera ansiedad y me genera preocupación, es algo que no es sano para mí y a lo mejor tiene que ver con este síndrome del impostor. Y si es una autoexigencia sana, que yo estoy reconociendo que yo estoy en crecimiento, que tengo unas metas específicas, que las voy logrando, que me voy a equivocar, que va a ser complicado para mí, pero que estoy trabajando en esa visión del profesional o el líder que quiero ser. Y eso me genera sensaciones como, por ejemplo, sentirme seguro de mí mismo, sentirme capaz de enfrentar los retos que estoy enfrentando, darle también a los otros la seguridad y esa sensación de capacidad con respecto a lo que se está haciendo, lo que se está abordando. Sería realmente pues una autoexigencia, digamos que sana. Y en eso, pues hay muchos, si les interesa, pues hay muchos recursos también en línea de diferentes, pues como think tanks y como recursos, como tests y bastantes recursos que les pueden ayudar como a identificar si tienen estos rasgos de síndrome del impostor y cómo abordarlos. Pero es clave como eso, sentir cómo me hace sentir este tema de la autoexigencia y cómo hace sentir también a mi equipo en el caso de que yo tenga un equipo a mi cargo. Sería eso. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. De no ser así, le damos la palabra a Susana. Pues muchísimas gracias al equipo de Hagámoslo Bien, y también felicidades por el 7º aniversario. Mariana, Evelyn, Citlali, mil gracias por aceptar esta invitación. Les recordamos que con mucho gusto les vamos a estar compartiendo tanto la grabación del video como la presentación
a través de la plataforma de e-learning de CCM. El link se los vamos a hacer llegar por correo el día de mañana. Y por lo pronto los invitamos también a que respondan una breve votación que Mariel por ahí nos va a apoyar a lanzar. Nos interesa mucho su opinión, son solamente 2 preguntitas. Una es cómo se enteraron de este webinar y el otro, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto lo recomendarían a algún amigo o colega? Igualmente en el chat, si tienen algún comentario acerca de temas de interés para incluirlos en los siguientes webinars, con gusto los vamos a considerar. Y en lo que terminamos de responder la votación, en la siguiente slide, bueno, les decía que el CCM tiene una plataforma de e-learning en donde ya se encuentran más de 70 webinars gratuitos de diferentes temas como mejora continua, innovación. Ya estamos incluyendo más temas de liderazgo que están enfocados a RH. Por aquí van a estar viendo muy seguido, ojalá, al equipo de Hagámoslo Bien. También hay temas de marketing, de ventas, entre otros. Les estoy poniendo en el chat el link para que puedan visitarlo cuando tengan oportunidad. Y también, ya por último, les comparto también información de marketing que vamos a estar dando el 26 de noviembre, inicia. Este taller es de Google, Facebook y LinkedIn Ads para empresas B2B. La cuota de recuperación es de 3,000 pesos con opción a pago en parcialidades. Por ahí por el chat les dejé también la información. En caso de que quieran participar, estamos a sus órdenes. Son 4 sesiones de 4 a 6 y se hace cada jueves. Entonces, bueno, no sé si el equipo de Hagámoslo Bien quieran agregar algo más antes de despedirnos. Simplemente agradecerles nuevamente al centro y a todos los participantes y pues invitarlos a que lo sigamos haciendo bien todos los días. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Por lo pronto cuídense mucho y nos vemos en el próximo webinar.